Tras el final de series tan icónicas como Hora de Aventura, Un Show Más, Clarence y las próximas cancelaciones de Steven Universe y el increíble mundo de Gumball, Cartoon Network se había quedado sin la mayoría de sus grandes joyas animadas. Tras casi 10 años, la generación del 2010 acababa. Había pocos programas en el aire y no se sabía cuál sería su destino. Bueno, tenían a Teen Titans Go, pero apenas estaba iniciando. Ahí es cuando Cartoon Network lanzaría el programa de pilotos de artistas, donde buscaba encontrar entre sus filas nuevos talentos con el potencial de mantener sus puestos como el mayor canal de animación. Entre estos artistas hubo uno muy especial, uno que destacó por su talento, habiendo tenido un rol muy importante en series como Hora de Aventura y Steven Universe. Ian Jones, quien al final terminaría creando una de las series animadas con más tributos no solo de Cartoon Network, sino de la animación en general. Ok, que yo seamos héroes es una serie de animación creada por Ian Jones Quartey, un animador, director, escritor, compositor y además en muchísimas ocasiones actor de voz. En realidad su perfil como artista es bastante amplio y ha estado en muchísimos proyectos importantes como el supervisor de guiones gráficos. El más importante obviamente es Hora de Aventura, siendo el que aprobaba muchos de los guiones de estos programas. Al mismo tiempo fungió como el supervisor, director y también co-desarrollador de la historia en Steven Universe. Podrán notar algunos parecidos de Keio con el Steven pequeño, o al menos en las primeras temporadas de este, porque sí, él solía trabajar muy de cerca con Rebecca Sugar, lo que es curioso porque justo en 2017 su rol como un desarrollador de las series fue reducido para encargarse por completo de su show, justo en la cuarta temporada de Steven Universe, donde muchos dicen que su calidad inició a decaer, así que tal vez tenga algo que ver con que Ian Jones ya no tuviera tanto tiempo para dedicarle al programa de Steven, o al menos esa es otra de las coincidencias que me termino encontrando mientras hago estos videos. No digo que Rebecca Sugar lo hiciera mal, de hecho ha demostrado que tiene bastante talento, pero dos mentes siempre pueden pensar mejor que una para resolver un problema tan grande como es acabar un show. Así, si no lo sabían, estos dos se casaron en el año 2019 tras 12 largos años de relación, justamente después de que sus dos programas de Steven Universe y OK Que Yo terminaron de emitirse. Así que sí, creo que también uno de los motivos para tomarse un descanso en ese tiempo es que ellos estaban terminando las producciones y pues se casaron, güey. Digo, 12 años de relación y otros tantos más trabajando juntos, ya merecían un descansito. Igual esto ya es hablar sobre la vida personal de ambos, y eso nada más son chismes, gente. Yo sé que a ustedes nunca les ha gustado el chisme en el canal, si no lo demostrarían dejando un hype en este video, un like y una compartida, así a lo mejor les comento más. El punto de esto es que Ian Jones inició el desarrollo de OK Que Yo muchos años antes, más aproximadamente en 2012 presentaría o desarrollaría su piloto, siendo este año en el que su idea y concepto de un mundo de superhéroes, pero con forma de videojuegos y RPG de aventuras, iniciaría a tomar forma con un montón de mezclas de la lucha libre actual o una de las épocas doradas. Hay mucha influencia sobre esto en los años 80 y 90, porque si no lo sabían es bastante fanático de lo retro. Espera, creo que las cosas que a mí me gustaban de niño ya son retro. En este caso hablo del anime y también la lucha libre. Sí, una vez que se mostró a la cadena de televisión en el año 2013, no pasó en la línea verde, probablemente por la gran cantidad de raras ideas que tenía para la época, y también porque algunos diseños de personajes eran algo perturbadores. Bueno, no les digamos así, solamente eran feos. El proyecto tenía potencial, pero al mismo tiempo seguía estando algo verde para el canal. Afortunadamente, él no se rindió y siguió buscando mejorar el concepto de OK Que Yo, rediseñando a casi todos los personajes porque él sabía que no funcionaban tan bien, exceptuando al señor Gar, que se quedó justamente igual que como lo imaginaba. Tengo que decir que fue en esta época, en el 2013, que Steven Universe también inició a producirse, aunque su piloto sí fue aprobado. Él terminó trabajando en el desarrollo de la serie junto a su novia, y podemos ver cómo su estilo artístico, más detallado o sobreexagerado en algunas partes, cambió para asemejarse más al que terminó llegando al producto final de Steven Universe. Al igual que en el piloto de Rebecca Sugar, ambos estilos de dibujo tienen bases similares, pero terminan en lugares completamente distintos. Y también es gracias a este cambio de estilo que muchos se refieren al estilo CalArts, el estilo que se volvió polémico en algún momento y otros pensaban que los personajes se veían igual. Pero este tema a mí ya me parece una estupidez y la verdad es que lo estoy metiendo para ver si dura más el video. Años después, Ian Jones pudo volver a presentar el personaje de Keio, que por cierto al inicio la serie ni siquiera se llamaba OK Que Yo. Su nombre original era Plaza Laywood Turbo, pero se les sugirió cambiarlo por algo más simple: OK Que Yo Let's Be Heroes, título final y por el que quizás lo reconozcan. Aún así, ni siquiera mejorando su estilo, la serie fue dada a luz verde, sino que antes de eso, Ian Jones presentó la serie con un montón de cortos animados. No sé si lo recuerdan, pero en esa época, entre 2015 y 2018, Cartoon Network inició a hacer un programa muy particular, promocionando muchísimas de sus series con un montón de cortos, algunos sirviendo como piloto. Le pasó por ejemplo a Magia y Espadas y Villanos, quienes tuvieron primero una serie de cortos animados entre comerciales para medir el recibimiento de la audiencia y después publicarlos en redes sociales. Su destino era ser productos digitales para los servicios de streaming, y dependiendo de qué tanto llamaban la atención, terminarían llegando a la pantalla. Obviamente
Obviamente esos cortos fueron amados por la audiencia en un inicio. Primero que nada, en estos cortos sabríamos mucho más de Keiyo, siendo este un niño de 13 años que busca convertirse en un gran héroe. Pero para eso tiene que trabajar en la plaza limpiando pisos, siendo solo un asistente de tienda. Esta plaza es transitada por cientos de héroes famosos y poderosos, aunque más que verlos a ellos haciendo cosas heroicas, los vemos relajándose y teniendo una vida común, digamos que fuera del trabajo, al mismo tiempo que conocemos a personas comunes con habilidades de héroes que no entran en el ranking profesional. Por ejemplo, está Enid, la cajera del mini super donde trabaja Keiyo. Ella es una tremenda otaku que le gusta ocultar mucho de su pasado. Se considera una ninja y utiliza bastante sus pies. También está Rado o Radical, que en verdad es un alienígena verde con la apariencia de un matón, pero que su aspecto no te engañe. Su personalidad es muy sensible, tímida o hasta digamos que nerd. Además de, como Kevin Leville, también está enamorado de su camioneta. Más tarde conocemos otros personajes como el Sr. Gar, Dendy, Lord Boxman y muchos más. Pero eso se los voy a contar más adelante. Hay que decir que estos cortos animados a mí me parecieron increíbles porque cada corto tiene como invitado a diferentes directores y estudios de animación. Entre ellos tenemos al estudio Yota y también a Cianzaru, que si no lo saben son estudios extranjeros, el último japonés que animó series como el anime de Dandadan. Podríamos decir que bajo los estándares de algunos, OK Keiyo fue un anime antes que una serie animada. Estos 13 cortos animados que nos presentaban el mundo de Keiyo terminarían siendo la piedra angular para que por fin consiguiera luz verde, iniciando su producción hasta 2016 y ahora sí estrenándose el próximo año. Tras años y años de lucha, Ian Jones lograría que su serie se estrenara el 1 de agosto del año 2017, con un doble capítulo especial nombrado como Seamos Héroes, la parte 1 y la 2 que Seamos Amigos. En este episodio iniciamos la historia poco antes de lo que vimos en los cortos de Keiyo. Él es aún más joven, aproximadamente 11 años de edad, y llega a la plaza tras quedarse sin una niñera, pues nuevamente está peleando contra la gripe. Pero cuando digo pelear es literal, está peleándose a putazos. Su madre lo termina llevando a él al trabajo, donde conocemos más a Keiyo. Es un niño que aspira a volverse un héroe justo como todos sus ídolos, de los que colecciona sus tarjetas de poder. En ellas se registra el nivel que tienen ellos, al igual que muchas de sus características importantes. Aún así, él no sabe si podrá ser un héroe de verdad, siendo motivado por su madre con la frase de no naces como un héroe, sino que tú decides si te conviertes en uno. No naces como un héroe, te conviertes en uno. Puedo convertirme en un héroe. El héroe más grande de la plaza es el Sr. Gar, un nivel 11 con un gran poder que es limitado por Carol, la madre que lo pone muy nervioso. Es gracias a eso que luego conocemos a Rad y a Enid, dos trabajadores de la bodega muy particulares que básicamente trabajan en la caja y tienen que encargarse de parar a los robots de Boxman, un malvado empresario quien vive del otro lado de la plaza. Keiyo compra un montón de cosas de la bodega para tratar de volverse más fuerte, aprovechando el ataque de Lord Boxman para tratar de convertirse en un héroe como todos, aunque en realidad eso solo pasa en su cabeza. Todo lo que vio fue un sueño. A Keiyo le acaban de meter una turbopaliza, eliminando su esperanza y dándole un duro golpe de realidad, pues es extremadamente débil comparado con todos sus amigos. Incluso Enid y Rad tienen algunos problemas con el robot, hasta que el Sr. Gar baja y lo elimina en un segundo. Tristemente, Keiyo no sabe qué hacer, pues aunque sueñe con ser un héroe, no tiene ningún poder. No ha conseguido fuerza, poderes especiales o alguna cualidad. Todos parecen muy especiales al lado de él. Así es como él lo decide. Para volverse un héroe, debe aprender de ellos. Y para aprender de ellos, necesita molestarlos a cada rato o estar ahí alrededor. Como no, la mejor manera de hacerlo es consiguiendo trabajo en la plaza. En el siguiente capítulo nos presentan más sobre las perspectivas del villano y la fábrica de robots. Cosa importante por recalcar es que Ian Jones es extremadamente fanático de Sonic, así que Lord Boxman está inspirado en Eggman y también en sus inventos, sus robots y un montón de otras cosas. La verdad es que yo no soy muy fan de Sonic y no conozco mucho de eso. Keiyo por otro lado se la pasa todo el día tratando de conseguir el trabajo en la plaza, aunque obviamente no lo pueden contratar por cosas de la edad, explotación infantil, derechos humanos y esas cosas que a nadie le importan. No, bueno, en realidad aquí no lo contratan porque es débil, eso no les importa a nadie. Además, la fábrica de Lord Boxman se parece a la de Temu. Para tratar de demostrar su valor, Keiyo trata de infiltrarse en ese lugar, siendo atrapado, y Rad y Enid deben preocuparse por rescatarlo. Su amistad se fortalece, al fin se conocen y quieren cuidarlo como un bebé. Bueno, no como un bebé, como su amiguito. Nuevamente igual el Sr. Gar lo rechaza hasta que Carol le baja los huevos para que lo contrate. Porque sí, la debilidad de un hombre cuarentón, mamado y pelón es una madre soltera. Otra vez creo que ya no estoy hablando de series animadas. Así es como inicia la historia de OK Keiyo, donde obviamente veríamos la dinámica de un niño con el sueño de volverse un gran héroe, cometiendo errores como un primerizo y también algunos de sus compañeros. Aunque en realidad la primera temporada se centra mucho más en presentarnos personajes y algunos presagios, estableciendo cosas que justamente veremos en el futuro, y teniendo un montón de capítulos episódicos como acostumbraban en esa época. Capítulos episódicos que parecían no llegar a nada, pero al final son muy importantes para el futuro. Por ejemplo, en el capítulo 8 conocemos a Dendy, una chica muy interesada por investigar cosas, entre ellos la rara personalidad
personalidad de este niño, quien siempre parece estar muy optimista y feliz por cosas que no son lógicas. Ella también no conoce bien el concepto de amigos, ni tampoco mucho de sentimientos, pues su vida solamente se baja en analizar personas. Es gracias a aquello que entiende algunas cosas que no tienen mucho sentido en su vida, tratando de que las disfrute. Pueden ser tonterías que parecen malas, pero al final muchas de ellas son nuevas experiencias que se disfrutan como nunca, aceptando al final del capítulo que por fin son amigos. También Keiyo la perdona por haber experimentado con él y casi matarlo en algunos casos y hacerlo llorar y tal vez generar un trauma, cosas de Steven Universe. Aún así, está chido el capítulo. En el capítulo 16 conocemos cómo es que Rad y Enid consiguieron su trabajo en la plaza. También parte del origen de sus personalidades y cómo es que el señor Gar construyó el lugar. En teoría todo esto es solo una leyenda. En teoría Boxman lo odia porque es un ardido. Nomás no lo dejaron hacer sus cosas y se enojó, prometiendo destruir la plaza, pues como una venganza. En el capítulo 18 es donde inician en verdad un arco importante con rumbo a la mitad de la temporada. Aquí aparece el profesor Venomous, un verdadero científico malvado que tiene planes importantes para la plaza, encontrando satisfacción en apalear a los héroes y tiempo después descubre una fuente muy importante de energía, los Clorps, que yo solamente les voy a decir orbes de poder porque es más fácil. En un capítulo después conocemos mucho más del pasado, con una máquina que nos permite calcular el miedo de las personas. Los cuatro entran a un videojuego para enfrentar sus miedos. Curiosamente, el señor Gar, siendo el más fuerte, tiene una resistencia al miedo muy baja, pues jamás pudo vencer uno de sus traumas. Dendy los ayudó a entrar a su videojuego, basando el capítulo en ser como una especie de nivel, enfrentando los miedos de todo poco a poco. Primero el de Enid, luego el de Rad y por último el del señor Gar. El trauma de Enid obviamente es su pasado, pues a pesar de ahora ser conocida como alguien genial a la que no le importa nada, en verdad era una rezagada social en la escuela y siempre fue una inadaptada. El rechazo que sufrió por sus gustos fuera de lo comunes terminaron en un trauma, pues ella quería ser una ninja como estudiante. Un spoiler aquí es que ella en realidad es una bruja que se termina convirtiendo en una furra que es una coneja. No entiendo esto, tiene varias transformaciones y cosas, pero no le busquen lógica. Por otro lado, a Rad le cuesta mucho mostrarse vulnerable y siempre aparenta ser otra persona, así que al final lo rompen poniéndolo emotivo para que sea salvado, pues es alguien muy sensible. Y como último, el señor Gar le tiene miedo al error más grande de su vida, Laser Blast, un poderoso héroe del pasado del que se culpa su muerte. Para poder vencer lo que yo necesita de un villano aún más poderoso. Y fíjense aquí, pues aquí hay un gran presagio del futuro, ya que el único villano que parece tener a su alcance es una especie de nube oscura saliendo de él, una forma malvada y oculta que se había presentado como solo temor. Esta cosa oscura sale de Keiyo para eliminar a Laser Blast, aunque detrás de él se escondía el verdadero temor de su mente. El mayor miedo de ese lugar no era Laser Blast, sino la madre de Keiyo, la más grande de sus derrotas y una gran decepción para él. Keiyo igual decide enfrentarla con lo único que le queda, un verdadero y genuino abrazo de amor. Cuando el juego termina es que deciden contar la verdad. Como en el pasado, los tres fueron héroes de Point, una gran institución donde el señor Gar terminó fallándole a todos, en especial a Carol. Ahora sí tenemos que esperar un poco, pues en el capítulo siguiente conocemos un poco más del pasado de Enid, más dirigido a su ex mejor amiga Elodie. Ellas se conocieron en el pasado, pero Elodie terminó siendo una famosa miembro de Point. Ella, por otro lado, pues trabaja en el almacén. La realidad es que esa oportunidad de ser exitosa fue robada en el pasado por ella. Las dos fueron grandes amigas hasta que se encontraron un cartel. Se postularon para la escuela de Point, donde Elodie la traicionó, robó sus trucos y los usó en su contra. Elodie la vence con trampas y jamás se lo perdona, al mismo tiempo que Keiyo la motiva a pelear una vez más, demostrando que en verdaderas circunstancias jamás podría ganarle. Así es como Enid se demuestra que puede vencer a Elodie, demostrando que solo ganó por tramposa. Por eso mismo Keiyo le hace ver algo importante. Enid siempre pensó que ella se acercó para hacerle trampa y robarle sus movimientos especiales, que jamás fueron amigas, pero en verdad ella se le acercó cuando no sabía nada del concurso. Por unos momentos, o aunque sea por un tiempo, en verdad le importó, cosa que es cierta, pues al final del capítulo vemos que el único motivo para volver era por ella. Sí, Elodie quería volver a ser su amiga. Por si alguien tiene dudas, sí, lesbianas, todas lesbianas. En el capítulo 25, a mitad de la temporada, es cuando muchos capítulos de enseñanza y el crecimiento de Keiyo inician a verse estancados. Sí, él ha aprendido muchísimas cosas y su fuerza aumentó, pero no lo suficiente como para poder enfrentarse a enemigos de Boxman. Él cree que depende mucho de sus amigos, además de que no sabe cómo controlar su poder. En este momento de vulnerabilidad es cuando una sombra rara se le acerca, justo
detrás de la plaza trata de ayudarle a liberar ese poder que tiene escondido. Algo parecido a hacer trampa. La sombra le dice que todo lo que le han enseñado está mal. Si quiere que su poder de verdad salga, debe de ser consumido por la maldad. Recordar cada momento de humillación y que le hicieron pasar sus amigos. Dentro de Keiyo hay una mancha oscura, una bola de poder que solamente se alimenta de maldad. Y gracias a este hombre misterioso, Keiyo se termina enojando al sentir que todos ellos lo están menospreciando. De su maldad nace Turbo Keiyo, una versión oscura de él que tiene mucho poder. Y aquí me gustaría hacer una pausa, ya que fuera de ser solo la versión malvada de Keiyo, quien es notablemente un personaje más fuerte, siento que Keiyo es una forma de representar la adolescencia. Una época algo difícil para todos, donde nuestra infancia se aleja, aparecen más responsabilidades, junto a unas expectativas y muchos prefieren sabotearse a sí mismo, además de siempre estar enojados. Responsabilidades que buscan darte buenos valores como estudiar, limpiar o ayudar cambian de perspectiva. Muchas personas se vuelven más cínicas y egoístas, preguntando el por qué yo tengo que ayudar. Es un momento complicado, pues básicamente estamos pasando por tantos cambios que abruman nuestra mente, y eso obvio nos puede llevar a tener malas decisiones. Muchas personas se quedan atrapadas en esta adolescencia, y en algunos casos la adolescencia dura por años. Hay pobrecitos adolescentes de 32 años por ahí, y otros que lamentablemente jamás van a poder aprender lo que necesitaban. En esta forma, toda la amabilidad de Keiyo desaparece, además de ser violento y malvado. Es todo su potencial como un villano de verdad. Sus amigos tratan de entender qué es lo que le pasó, pues antes era muy amable, pero cuando trata de que vuelva a ser la persona que querían, Keiyo se alimenta de su odio para no volver a ser como él. Ni siquiera su madre o el señor Gar pueden detenerlo. Es únicamente Keiyo dentro de él quien logra encerrarlo tras ver a sus amigos en peligro. Pues como dije, la única persona capaz de cambiar a un adolescente es él mismo. Debe poder decidir o debe de elegir si quiere ser una buena persona con tantos errores. Al final, Keiyo se sigue alimentando del odio, pero logra encerrar su maldad temporalmente gracias a las enseñanzas de su madre. Y sí, la educación es muy importante, pues Keiyo no solamente es Keiyo, sino también el cúmulo de todo su poder malvado. Pues esta versión malvada tiene un porqué, al menos en la serie, ya que Keiyo en realidad es hijo de un supervillano. Ok, ya este video va a tomar una eternidad, así que voy a resumir el resumen del resumen. La verdad es que a lo largo de esta segunda temporada seguimos explorando más sobre los poderes de Keiyo. Aprendemos algunas cosas nuevas, más sobre el pasado de Enid, quien decide temporalmente volver a la escuela, donde también conocemos un poco de que ella y Rap tuvieron un breve romance en secundaria, el cual la arruinó por pendejo. No hay otra forma de decirlo, por pendejo nomás. Y poco a poco también se va construyendo la historia de Lord Boxman, como un villano fracasado que se toma más en serio cuando el profesor Venom se interesa en la plaza, pues es ahí donde encuentra los orbes de poder que necesita para energizar sus inventos biológicos, como lo es Fink, una ratona que podría decirse que es la rival opuesto de Keiyo, y técnicamente su media hermana. Esto es spoiler, pero la serie tiene como 10 años, así que no chinguen, vayan a verla. Ah, sí, cierto, que la quitaron de HBO Max y tienen que buscarla de alguna manera ilegal. Sí, está pirata. Spoiler del profesor Venomous, en realidad es Laser Blast, quien se volvió adicto al poder o casi a una droga. Esto se ve como una situación en la que entra el alcoholismo a un tipo de drogadicción, aunque en realidad, por lo que entendí más o menos del arco, es que él era gay, pero no lo admitía o no lo sabía. Sí, el arco de Laser Blast, si lo interpretan o lo revisan bien, es de una persona que no aceptaba su homosexualidad e incluso tuvo pareja y tuvo un hijo y todo, y al final pues ya lo acepta y ahí se vuelve buena persona cuando por fin lo acepta. Por eso andaba de amargado con la Carol y probablemente hasta la golpeaba porque era gay, güey. Obvio, esto es sobre bajo contexto, en Keiyo pasa muchísimas de estas cosas, de que aparecen una cosa pero al final te das cuenta de que, oh Dios mío, en realidad era. Como les decía, el señor Gary y Carol entraron a Point como aprendices y él fue su tutor, quien obviamente enamoró a Carol y la dejó embarazada por ahí, a pesar de que creo que era más joven, no estoy seguro. Este pedo está raro. ¿Era su maestro? Después, al tratar de encubrir sus experimentos malvados como un villano, decidió mejor fingir su muerte, de la que el señor Gar fue culpado. Es por eso que aún le tiene bastante miedo y se pone nervioso cuando está junto a ella. Aún así, el profesor Venomous en realidad decide quedarse en la plaza no solamente por el poder, sino porque se interesa por su hijo Keiyo, pensando en despertar su maldad que él también tenía oculta y guardándola, siendo el ser hijo de un villano el posible origen de ese orbe malvado que estaba en su pecho. Por otro lado, el señor Gard debería de cuidar un árbol que estaba lleno de Glorps, y solamente le pidió ayuda a Keiyo para vigilarlo, cosa que le revela Venomous y se hace todo el problema, y en realidad pues ahí la confianza se traiciona. Por otro lado, Point, la organización que antes mencioné, se ha vuelto corrupta con los años por el declive en el nivel de los héroes, y también el aumento de villanos, pues en un mundo donde ser héroe es cada vez más difícil, es más común que alguien se incline a la villanía. Resumiendo
dejando el asunto en Boku no Hero Academia si estuviera bien escrito. Ya, por ese chiste mucha gente le va a dar dislike o se va a enojar. Ya. Digan lo que quieran, es mi video. Verga, así les estoy resumiendo un chingo de lore que está más que nada en la segunda temporada y la tercera. Pero bro, este video duró bastante y no mamen, si supiera la cantidad de capítulos que me tuve que ver, por eso el video se tardó. Ya había visto la serie, pero necesitaba volver a verla. Ah, sí, dato importante, Dendy es una kappa, una especie de monstruo japonés, por lo que no tenía una tarjeta de poder, siendo excluidos porque se les consideraba monstruos o entes raros o malvados, algo por ahí. Aunque ella obviamente tiene mucho potencial para volverse un gran héroe, pues se ha inspirado y también ha aprendido bastante de Keiyo. Debo decir que Dendy al inicio me parecía muy pero conforme avanzan los capítulos me da más gracia, se me hace más chistosa. Ahora sí, ¿por qué al inicio del video dije que esta serie era muy importante para la animación no solo de Cartoon Network sino que en general? Bueno, porque la serie tiene un montón de referencias o metareferencias al canal, también algunas series clásicas, cambios de animación y también algunas participaciones de un montón de estudios. Ellos tienen incluso un crossover con el Capitán Planeta. Después hicieron un crossover homenaje a toda la historia de Cartoon Network llamado Crossover Nexus, con algunos de los personajes más icónicos en ese momento. Raven, la de Teen Titans Go, Garnet de Steven Universe y obviamente Ben 10. Pero el del reboot, sí, es que eso es lo mejor que había en ese momento. Ya habían cancelado la mayoría de buenos programas y no habían salido los nuevos. Igual eso no quita que sea un lindo homenaje a aparición de varios personajes más adelante, pues son muchos años y muchas generaciones quienes están unidos en este especial. Ya en la tercera temporada también tienen un capítulo muy bonito con Sonic. Así es, Sonic, el erizo. Ian Jones Quartey era un gran fanático del anime y de los videojuegos. Uno de sus videojuegos favoritos sería Sonic, con el que obviamente no desperdició la oportunidad de tener un crossover. Lamentablemente esa tercera temporada también es la última, porque en Cartoon Network nada bueno puede durar demasiado. A pesar de que OK Keiyo tenía todo el alma de un cartón clásico, terminó siendo cancelada en 2019 tras tan solo 2 años de emisión. Algo bastante acelerado para un proyecto que en realidad tenía mucho que ofrecer. Ian Jones en ese tiempo tenía una gran relación con varios ejecutivos del canal, poniendo su fe en ellos y consiguiendo cosas como eventos crossovers y especiales de Sonic. El problema es que Warner, aún más arriba, tenía otros planes. Como es costumbre en todos los videos de Cartoon Network, OK Keiyo se fue afectado por la fusión de Warner Discovery, pero de una forma algo particular, pues OK Keiyo originalmente no iba a ser cancelado. En realidad, en un inicio se le propuso a Ian Jones que la serie se volviera uno de los primeros proyectos en sus nuevos servicios de streaming, garantizando su existencia solamente con las vistas de aplicaciones o en internet. El problema es que esta propuesta, por cuestiones del gobierno y la fusión que debían hacerse, inició a atrasarse y al final nunca llegó. Muchos de otros proyectos fueron igualmente descartados, cancelados u olvidados en ese tiempo, como fue el caso de Mao Mao Héroes de Puro Corazón, que tenía una segunda temporada ya confirmada y iniciada. Incluso debería de haber existido algunos cuantos capítulos que ahora mismo se encuentran enlatados por Warner, pero que jamás verán la luz porque terminaron en el medio o sufriendo algo muy parecido por esta fusión. Ian Jones, por otro lado, notaría la demora y el riesgo de esta fusión para su programa, pues en realidad, a pesar de que su crítica era muy favorable, OK Keiyo no consiguió volverse tan popular como los otros shows que se estrenaron en ese tiempo, teniendo cada vez más público y siendo opacado por un lamentable y horrible programa que todos odiamos. Pero esto no sería del todo culpa de él, ya que por decisión estratégica de ventas, en ese entonces Cartoon Network decidiría llenar toda su programación de Teen Titans Go. Sí, a OK Keiyo le tocó vivir en una época donde el canal cubrió su horario completamente con un programa muy malo, teniendo apenas unas apariciones y sobre todo dándole los peores horarios. Casi que lo mandaron al matadero para eliminar su programa. Como dije antes, poco a poco, como otras series, inició a concluir arcos de personajes y terminando su historia. Tenía muchos años en la industria y era algo obvio que los ejecutivos le eliminarían apenas tuvieran la oportunidad. Ian Jones no era ingenuo, sabía cuál era su destino, así que decidió hacer lo mejor que pudiera para terminar su programa, siendo en la tercera temporada que muchos de sus amigos en cargos mayores de Cartoon Network o conocidos iniciaron a ser despedidos. Con el miedo de que él fuera el siguiente, decidió terminar la historia con una tercera y última temporada. En esta temporada tenemos mucho más sobre la relación de Turbo Keiyo y Keiyo, siendo más como hermanos, uno bueno y uno malo, teniendo tratos hasta que su relación se rompe y desemboca en un final de temporada muy trágico. La mamá de Keiyo le revela como si no fuera nada que su padre es Laser Blast, y al mismo tiempo el profesor Venomous diciéndole que efectivamente él fingió su muerte. Como una mala influencia, él solamente fomenta la idea de que libere a Turbo Keiyo, siendo este el hijo que siempre quiso tener, sin darse cuenta Keiyo es mucho más fuerte que él, porque a diferencia de él, Keiyo básicamente escala en un por 2. Cuando él se vuelve más fuerte, Keiyo también lo hace. Él tiene una especie de multiplicador que lo hacen 2 personas. Y en los últimos capítulos por fin vemos a Dendy
siendo ahora quien busca defender la plaza, pues aunque antes no le importaba, ahora tiene amigos ahí que necesita proteger. Los robots de Boxman también se unen a ellos, enseñándole todos los valores que Keiyo le enseñó. Defienden la plaza, aunque sigue estando destruida. La única forma de vencerlo es con el torneo anual del lugar, porque sí, esto se va a resolver más o menos como en un torneo de Cell de Dragon Ball, donde todos sus amigos se unen para derrotar a Keiyo, quien al fin amenaza con robar el lugar. Antes solo lo habían derrotado con la unión de muchos robots, pero en un 1 vs 1 nadie es capaz de ganarle. Como Carol y Gar son jueces, no puede participar en el concurso, así que es la misión de Enid y Rad de escalar con los varios puestos de batalla para poder eliminarlo. Si no fuera por eso niño, ellos no se hubieran vuelto más fuertes, así que romperle la cara es una forma de agradecerle las cosas. Lamentablemente Rad y Enid no son lo suficientemente competentes como para vencerlo. En su interior, Keiyo aún está luchando por encontrar la forma de escapar de su cuerpo, dándose cuenta que la única forma de escapar es entrar más profundo en su interior, en donde guarda sus verdaderos pensamientos y unos sentimientos reprimidos, cosas que siempre escondió y que nadie más debe ver. Por otro lado, Fink decide ayudarle a Enid y a Rad, pues como dije antes, ella es básicamente la hermanastra de Keiyo, y desde que Turbo Keiyo apareció se volvió su hijo favorito, dedicándole todo su tiempo, y aunque a ellos no les guste, deben usar un potenciador. Ambos acaban usando los orbes de poder liberando su maldad. Los dos se convierten en Turbo Enid y Turbo Rad. Son versiones casi igual de poderosas que Turbo Keiyo, pero con tiempo limitado. Juntos pueden darle batalla y hasta casi eliminarlo. El problema es que sus versiones malvadas, al ser artificiales, no duran mucho, mientras que Keiyo tiene poder ilimitado y nació de sus emociones. Gracias a este torneo le dan la oportunidad a Venomous de conseguir el árbol de los Glorps, alimentándose de ellos para poder lograr sus metas. El sueño de él es ser reconocido como el ser más poderoso del universo. Ese deseo es algo egoísta y que tampoco contempla a Turbo Keiyo, mostrándole que solamente fue utilizado por su plan y que en verdad su padre ni siquiera lo quería, volviéndose aún más fuerte y malvado por esa decepción. Ahora Turbo Keiyo no tiene nada que perder y tampoco nada que necesite proteger. Él termina por robarle esa energía, lo usa para derribar a su propio padre y casi eliminarlo. Aún así, todos tratan de que Keiyo original salga al exterior, y por dentro Keiyo se encuentra una vieja grabadora, una con recuerdos de la canción que su madre le solía cantar. Lastimosamente, para cuando él se da cuenta es muy tarde. Turbo Keiyo se volvió justo a lo que tenía miedo. El mayor miedo de Keiyo era lastimar a los demás. Muy dentro de su interior, él igual lo perdona. Se da cuenta de que no es solamente una cosa malvada en su interior. Turbo Keiyo siempre fue su miedo a fallar, a no llenar las expectativas que todos tienen, a no cumplir sus sueños y a no ser la persona que quiere ser. Pero incluso en sus defectos sigue siendo él mismo. Eso significa que debe aceptar lo malo junto a todo lo bueno. Porque sí, dentro de otra historia, quizás somos los villanos. Ambos se fusionan aunque algo tarde, pues la realidad de Keiyo está completamente acabada. Como lo esperaba, su lección fue bastante dura. Afortunadamente, antes de que pueda llorar, aparece el presidente del universo, que le avisa que ha ganado ese torneo, y como ganó, tiene un deseo más, uno capaz de cumplir cualquier cosa que desee. Para Keiyo eso es muy fácil. Su deseo siempre ha sido que todos puedan vivir su mejor vida. Este deseo es especial para él, ya que a diferencia de los demás, la gente siempre quiere quitarle algo a las personas o conseguir algo para sí mismos, pero su deseo es que todos cumplieran el suyo, siendo esto justamente lo que lo volverá un héroe. La serie no acaba aquí, pues justo después de esta llegaría un último episodio, uno que inicia de forma muy normal, solo que Enid y Rad llegan de una misión sin Keiyo, notando que algo extraño está pasando ese día, pues un montón de villanos y cosas inician a aparecer de la nada. El tiempo parece ir rápido y las cartas de título aparecen. Este capítulo trata más sobre el futuro, uno que cada vez se acerca más pronto, y como siempre el tiempo se aleja. Keiyo termina por aceptar y disfrutar el momento. Al inicio está triste porque ve como sus amigos y familiares inician a cambiar, pues como no, debe de acabar. Y no por eso es malo. El cambio es necesario para poder avanzar, sobre todo porque así es como se siente crecer. A veces no notamos cómo es que el tiempo pasa en un instante, pero si vives pensando en el pasado, quizás puedas perderte tu futuro. Con tan solo 2 años, Keiyo termina con el sueño de todos, tal vez un poco apresurado, pero amoroso para una historia que solamente quiere ayudar a los demás. ¿Acaso no es eso lo que haría un gran héroe? Pero bueno, ese ha sido mi pequeño video sobre la serie, que en realidad no sabía mucho cómo tocarlo. Si les gusta, denle like, suscríbanse, comenten, compartan, dejen un hype, que recuerden, esa función está ahí en los comentarios del canal. Revisen los comentarios y denle hacia un lado. Pero bueno, ahora sí, adiós chicos, cuídense, bye.